parece que ya estamos emitiendo. Como veis, es sábado y por eso tengo la ayuda inestimable de Juan Carlos Vila, que sujeta el móvil y, y que además con su móvil está pendiente de poner me gusta a la gente que está entrando. Parece que no está entrando nadie, o sea que estoy hablando sola. No sé qué hacer. Pues empezar. Bueno, hoy tengo que dedicar No va a ser un cuento. Hoy, precisamente, que estoy sola, hablando al aire. ¡Ah! ¡Hay una persona! ¡Bienvenida! Voy a dedicar 3 cuentos de Marruecos al proyecto No Sol, que es un proyecto de apoyo a niñas y niños, porque tienen entre 12 y 17 años, que estudian la educación secundaria obligatoria en una población que se llama Salt y que está cerca de Girona, muy, muy cerca por lo que me han dicho. A mí me ha pedido Laura, que es la educadora que les da apoyo, que les contara un cuento para que lo vean en sus casas, así en diferido, a Fatama, a Simán, a Mariam, a Rebeca, a Ryan, a Ilayas, a Safa y a Yusef. Espero haber dicho bien todos los nombres, incluido el de Laura, y vamos a tener una serie, porque claro, estas personas son de lugares diversos. Hay algunas que incluso vienen del otro lado del Atlántico, porque hay una persona de Brasil. Hay otras que simplemente han nacido aquí, pero sus padres venían de otros lugares, así que tienen este sentimiento del corazón dividido, que yo conozco muy bien, porque me he criado en España y soy hija de un español y de una chilena, y eso hace que me sienta un poco al 50% entre dos culturas, que aunque son dos culturas muy similares, bueno, pues tienen sus cosillas que nos diferencian. A través de los cuentos siempre descubrimos que en realidad las culturas, por muy, muy diferente que nos parezcan las unas de las otras, son en realidad bastante similares. Y a mí, una de las cosas que más me gusta de Marruecos, que es un país que conozco un poquito, porque tuve la suerte de estar yendo durante 6 años, una vez al trimestre, a lo largo de 6 cursos, a contar cuentos, precisamente, pues una de las cosas que más me gustan de Marruecos es su sentido del humor. Otro día puedo contarles un cuento largo, que es uno de mis favoritos, que tiene como personaje central a Nasruddin, pero hoy día me ha parecido, ya que es sábado, que es mejor que nos echemos unas risas. Y he encontrado, dentro del amplio repertorio de los cuentos marroquíes, 3 que me apetece mucho contarles. Y son muy breves, así que no se preocupen. Si han entrado pensando, vamos a ver a Ipe que nos va a contar durante 10 o 15 minutos, y ahora les ha dado un ahogo diciendo se va a tirar 1 hora contando cuentos, pues no, que son muy breves y nos van a llevar muy poquito tiempo. El primero es un cuento que a mí, como persona antiespecista, me duele un poquitín, pero que como persona antiespecista también sé apreciar. Cuentan que un día una mujer salió a barrer la puerta de su casa y estaba barriendo muy contenta por la mañana temprano, con mucha energía, cuando golpeó una bolsa que había en el suelo que tintineó. ¡Clink, clink, clink, clink! ¡Mum! La mujer se agachó enseguida, abrió la bolsa
y estaba llena de monedas de oro. «Es mi día de suerte», se dijo la mujer. Ató la bolsa, guardó la escoba y se fue al zoco a comprar. «Me voy a comprar un cordero». Y estuvo mirando todos los puestos donde habían animales para vender y finalmente detectó un cordero que le gustó mucho, lo estuvo palpando, estaba gordito, tenía buena lana y decidió que ese era el que ella quería. Así que se volvió a casa y al cabo del rato volvió de nuevo y estuvo mirando y como ya sabía cuál era el que quería, se acercó y esta vez habló con el vendedor. Le pidió el precio, regateó y volvió a irse. Al cabo del rato regresó. Volvió a mirar unos y otros, habló con otros vendedores, percatándose de que el vendedor la estaba mirando a ella. Y entonces se acercó a él, volvió a preguntar el precio, regateó y esta vez sí, entregó el dinero y se llevó su cordero. Cuando llegó a su casa, no metió al animal dentro, sino que lo dejó en el patio. Clavó una estaca y con una cuerda muy larga que permitía que el cordero recorriera todo el patio, lo ató para que no pudiera salir de allí. Y se puso a hacer sus cosas. Llegó la noche, todo estaba en orden y se fue a dormir. Pero a la mañana siguiente, cuando se levantó, miró la ventana detrás de su casa para ver a su cordero y se encontró con que un chacal se lo estaba comiendo. Totalmente desesperada, y pese a que le gritó, pero el animal no se iba y se comió el cordero, fue a ver al gobernante. Me van a perdonar, pero nunca recuerdo los títulos nobiliarios de la gente. Fue a ver al gobernante de la ciudad y le explicó su caso y quiso saber si había algún tipo de ayuda que le pudieran ofrecer porque había perdido su cordero. El gobernante, que escuchaba con atención, le dijo: «Repíteme cómo fue todo». Y ella le dijo: «Yo salí a barrer la puerta y encontré una bolsa llena de monedas de oro». El gobernante sonrió y le dijo: «Fue tu día de suerte. Y compré el cordero y lo llevé a mi casa y entonces vino el chacal y se lo comió». Y el gobernante, sonriendo, le dijo: «Fue su día de suerte». Y espero que les haya gustado, que hayan entendido este potente sentido del humor y de la justicia que a mí me enamora del pueblo marroquí. Y ahora tengo dos más. Muchas de las personas que me ven saben que acabo de pasar un cáncer. Y otras personas que me ven pero han llegado a mi vida un poco después, pues no lo saben, pero se lo acabo de decir. Y hay un cuento muy breve de Nasruddin que resume todo lo que yo he sentido durante este año y medio. Y se lo quiero dedicar a todas las personas que ahora mismo están enfermas o que han sufrido algún accidente. Y a las que no se han enfermado nunca y tienen buena salud y todo va perfecto en su vida, les deseo que este cuento nunca les sirva para nada ni lo entiendan. Dicen que Nasruddin Nasruddin es un personaje popular que aparece en muchos cuentos de la tradición sufí y que va desde la zona del Oriente Próximo
y ocupa todo el Magreb, ¿vale? Los relatos de Nasruddin, digamos que son un patrimonio más de una tradición religiosa que de la oralidad de una región concreta. Así que lo comparten y lo vamos a dar por bueno como de Marruecos, ¿vale? Pues bien, Nasruddin tenía que hacer unos arreglos en el techo de su casa y se subió a una escalera. Con tan mala suerte que cuando ya estaba arriba del todo, empezando a accionar con los brazos, la escalera se tambaleó y se cayó. Y desde aquella altura, Nasruddin llegó de golpe al suelo. El dolor fue espantoso. Se quedó un momento sin aire. Se movió lentamente, se levantó y se arrastró hasta su cama. Cuando estuvo acostado, su madre fue a verlo y después avisó a todas sus amigas y a todos sus amigos. Empezaron a llegar a visitarlo y todos les decían: ¿qué ha pasado, amigo? Cuando él se lo explicaba le decían: bueno, eso no es nada, ya verás que te vas a poner bien enseguida, porque mucho peor hubiera sido que te hubieras partido una pierna o que te hubieras caído desde el tejado. Lo que te ha pasado se supera enseguida. Ya verás que bien vas a estar muy pronto, porque hubiera sido muchísimo peor que cocinando te hubieras cortado la mano, o que en el huerto te hubieras cortado la pierna con la azada. Cualquier cosa podría haber sido mucho peor que caerse desde una escalera muy alta. Nasruddin, cuando se fue el último de sus amigos, llamó a su madre y le dijo: si viene alguien más a verme, no lo dejes pasar. Solo quiero hablar con las personas que se hayan caído de una escalera muy alta. Vamos a parar un poco para que Juan Carlos pueda toser. No, no necesita toser. Pues vamos con el tercero y con este ya acabo. No sé cuánto tiempo llevo, pero seguro que no más que los otros días. Este me gusta mucho como narradora oral que soy y también como conferenciante, porque a veces me ha pasado que me han invitado a alguna mesa redonda donde me tocaba hablar la última y ha hablado la primera persona y ha dicho un montón de cosas interesantes y ciertas, y ha hablado la segunda persona que ha complementado las cosas interesantes y ciertas que ha dicho la primera, y ha hablado una tercera persona que ha complementado lo que han dicho la primera y la segunda. Y cuando me ha tocado a mí, qué difícil cuando ya no queda nada que decir. Pues esto también le pasó a Nasruddin. Lo invitaron, como un hombre sabio, a dar una conferencia en una ciudad un poco alejada de su lugar habitual de residencia. Y al principio se resistió, pero insistieron tanto acerca de: ven a iluminarnos con tu sabiduría, que Nasruddin, que era una persona bastante humilde y que estaba cierta de que en realidad saber no sabía gran cosa, accedió para que no pensaran que se estaba dando importancia. Y llegó el día de la conferencia, muy nervioso, y se sentó delante de toda la gente que llenaba la sala, porque se había corrido la voz de que era un hombre muy sabio, que iba a hablarles y iba a cambiar su vida. Les preguntó entonces, mirando fijamente a todo el mundo: bueno, si habéis venido hasta aquí
es porque sabéis claramente lo que tengo que deciros. Y la gente comenzó a murmurar, sí, claro, sí, sí. Ah, pues muy bien. Pues si ya sabéis lo que os tengo que decir, hemos terminado. Y así, Narudín se levantó y se fue. La gente se quedó en silencio absoluto y no sabiendo qué hacer hasta que alguien reaccionó y poniéndose de pie comenzó a aplaudir y decía: ¡qué sabiduría! ¡Qué iluminación! ¡Qué maravilla! Y todo el mundo se levantó y aplaudió a Nasrudín, que ya se había ido. Y se dijeron: un hombre tan sabio. Es difícil de entender a la primera. Vamos a hablar con él para que nos dé una segunda conferencia. Las personas que habían organizado la primera fueron a hablar con Nasrudín y le dijeron: nos ha gustado mucho tu primera conferencia, pero necesitamos más. La gente quiere más. ¿Podrías venir y hablarnos una segunda vez? Nasrudín se dijo: si no sabía qué decir la primera vez, ¿qué voy a decir la segunda? No, yo creo que ha sido suficiente. Pero insistieron, y él, por no darse importancia, les dijo: está bien, daré una segunda conferencia. Y al día siguiente, muy nervioso, acudió de nuevo a la sala. Su fama había crecido aún más. La sala estaba más llena que el primer día, y aquel segundo día, Nasrudín miraba fijamente a todo el mundo. Y cuando todo el mundo se calmó para escuchar lo que él tenía que decir, les dijo: supongo que estáis aquí porque en realidad no habéis entendido lo que dije la primera vez. Claro, sí, bravo maestro. Entonces Nasrudín les dijo: pues si no habéis entendido lo del primer día, no merece la pena que os lo explique una segunda vez. Ya tenéis mucho en qué pensar. Y se levantó y se fue. La gente, asombrada, se quedó en silencio mientras él salía de la sala. Pero bueno, nuevamente hubo alguien que se levantó y empezó a aplaudir. ¡Magnífico, maestro! ¡Qué iluminación! Y todo el mundo terminó aplaudiendo y comentando la gran sabiduría que encerraban aquellas breves palabras. De modo que los organizadores de la conferencia se fueron a hablar una tercera vez con Nasrudín. Pero aquella vez habían planificado un poco mejor. Le habían dicho a la gente: vamos a pedirle una tercera conferencia, pero mañana, cuando vuelva a hablarnos, no va a gritar todo el mundo al unísono lo que se nos ocurra, no. La mayoría se quedarán callados y algunas personas que vamos a designar ahora se levantarán y dirán: sí, maestro, yo he entendido. De esa manera, el maestro se verá obligado a hablar más extensamente. Y fueron a hablar con Nasrudín y le rogaron que volviera a dar una tercera conferencia. Él les dijo: pero si no tengo más que decir. Pero insistieron. Y él, para que no pensaran que era un soberbio, un engreído, finalmente accedió y dijo: está bien, iré. Y el tercer día se había congregado aún más gente en aquella sala. No se cabía, no se podía cerrar la puerta. Nasrudín se sentó. Sentía los nervios en el estómago, porque se decía:
¿cómo voy a salir de esta? Si no me sirvió lo del primer día y no me sirvió lo del segundo. Entonces preguntó, me habéis invitado de nuevo para que os explique algunas cuestiones sabias. Se hizo un gran silencio en la sala, pero algunas personas se levantaron y dijeron, sí, maestro, porque hemos entendido lo que nos has explicado el primer y segundo día, pero... Y entonces Nasruddin dijo, muy bien, pues lo que vais a hacer es que los que lo habéis entendido se lo explicáis a los que no lo han entendido. Y levantándose, se fue. Creo que Nasruddin era realmente un sabio y que explicar con sentido del humor es un gran don, porque lo que entra a través de la risa es como un jarabe de frutas que se consume mejor. Espero que a todas mis nuevas amistades, a Fatama, a Simán, a Mariam, a Rebeca, a Ryan, a Ilías, a Safa y a Yusef, les hayan gustado estas 3 historias. Y mañana volveremos con una más, ¿vale? Porque sí, porque hasta que no nos levanten la cuarentena, tenemos una cita a las 12 en la habitación de los cuentos. Chao, chao.